Bienvenidos a Teología del Día, el lugar donde aprendemos teología de una manera rápida y sencilla. El día de hoy vamos a iniciar una serie de podcast que van a tratar sobre las 70 semanas de Daniel. En este caso, me gustaría profundizar bastante, pero lo quiero mantener de una manera sencilla para que todo nos quede claros sobre qué tiene que ver sobre las 70 semanas de Daniel. ¿Cuánto nos va a llevar? No sabemos en cuántas entregas se va a hacer. Lo importante es que vamos a ir por pasos para que lo podamos entender de una manera sencilla. Bueno, Daniel había descubierto en Jeremías la profecía acerca de la cautividad de los 70 años. Esto lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 25, verso 12. Dice lo siguiente: cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Daniel a este punto está en el exilio en Babilonia, aproximadamente en el 538 a.C., poco después del primer remanente judío se le permitiera regresar a Jerusalén entre el 536 y el 535 a.C., bajo el mando de Zorobabel. Zorobabel era un príncipe del reino que había quedado. Jerusalén está en ruinas en ese punto de la historia, que fue destruida por los babilonios en 585 a.C. Y esto es importante porque esta fue la primera destrucción del templo, por así decirlo, la primera destrucción del templo de Salomón. La cautividad inicia en el año 605 a.C. y finaliza en el 535 a.C., cuando regresa, nuevamente repito, el primer remanente judío bajo el mando de Zorobabel, que han pasado 70 años cautivos. Por lo que conocemos, aproximadamente 42.360 personas son las que regresan de la cautividad de 70 años, y esa cautividad se dio porque ellos violaron el día de reposo durante 490 años. 490 años entre 70, era cada séptimo año que ellos violaron, fue los 70 años que eran de cautividad. Si nos vamos al Antiguo, todavía más allá atrás, al Antiguo Testamento, cada 7 años se tenía que dejar descansar la tierra. Entonces, por así decirlo, violaron el año de reposo que le tenían que dar a la tierra. Entonces aquí podemos entrar en contexto, y el texto que vamos a ocupar va a ser Daniel capítulo 9, y vamos a leer desde el verso 20 al verso 23. Dice el verso 20: aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración con el varón Gabriel, quien había visto una visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces, de los versos 21 al 23 podemos decir que tenemos la respuesta de Dios. En el verso 21, Gabriel es enviado para darle a Daniel la respuesta. Y en los versos 22 y 23, Gabriel fue enviado para darle a Daniel el entendimiento. En el contexto de este hecho histórico de Israel, Gabriel ahora es enviado a dar otra serie de 7 relacionado con Israel. Antes de entrar a eso, me gustaría entrar un poco al contexto histórico, y es que de esto se va a tratar quizás de primera entrega de este podcast, porque si no entendemos los contextos, entonces vamos a estar un poco perdidos, no vamos a saber de dónde viene todo esto, que es esencial y que es parte del programa escatológico básico, por así decirlo, porque cuando llegamos a Mateo queremos estudiar señales del fin y toda esa parte. Es esencial que nosotros regresemos a Daniel. Y para ir a Daniel también hay que entender esto que estamos entendiendo. Entonces, ¿cuáles son las 70 semanas entonces? ¿Se trata de días, de semanas, de años, o de qué es lo que se trata? Bueno, pues voy a elegir una serie de citas que vamos a leer para entrar en contexto. La primera es Jeremías, capítulo 25, y verso 12, dice de la siguiente manera: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Aquí tenemos que hablar sobre 70 años.
Si vamos a Levítico 25, capítulo 25, verso del 2 al 7, dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová, lo que estamos hablando anteriormente. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Entonces Dios instruye a Israel a dar reposo a la tierra cada 7 años. Y en este caso, como por 490 años aproximadamente ellos no le habían dado reposo a la tierra, se les vino este castigo de 70 años que habían estado cautivos en Babilonia. Tercer texto que he agarrado es Levítico, siempre Levítico, capítulo 26, verso del 32 al 35. Y dice de la siguiente manera: y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella, que eran los 70 años que ellos pasaron cautivos. Esto que hemos leído en Levítico 26 es la advertencia de juicio si los días de reposo a la tierra no los guardan, o al año de reposo a la tierra después de 6 años. Según de Crónicas, encontramos la profecía sobre la cautividad en Babilonia. Está en 2 de Crónicas, capítulo 36, y va del verso 20 al verso 21. Dice de la siguiente manera: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces este es un poco el contexto de por qué Israel pasó 70 años cautiva. Fue un año de cautiverio por cada año de reposo que ellos violaron. Significa que un valor de 490 años fueron violados. A este punto estamos hablando sobre una serie de 7. Y eso es algo que quiero que nos quede claro. Literalmente significa 7, que se utiliza como una unidad de medidas similares a lo que nosotros decimos en español docena. Si se antepusiera la partícula yom, y o m, se entendería que habla de días, pero Gabriel le habla como una unidad de medida de 7 literales. A estas semanas entendemos que son semanas de años. En otras palabras, una semana en esta profecía equivale a 7 años. Esto deja claro que estamos hablando de una serie de años y que debe entenderse que literalmente significa 7 y que se utiliza como una unidad de medida, como un ejemplo o una analogía similar a lo que en español le llamamos docena. Otto Sockler, profesor de teología de la Universidad de Greifswald en Prusia en el siglo XIX, argumentó la evidencia interna en Daniel, que el término hebreo traducido semana se refiere a un periodo de 7 años. Esto no puede denotar 70 semanas en el sentido ordinario o 490 días, porque el número tiene una relación obvia a los 70 años de Jeremías, y el breve plazo de 400 días no es adecuado, ya que en la profecía se menciona la venida del Santo de los Santos, es decir, el Mesías. Y el Mesías no vino 490 días o semanas después del decreto, y todos estos elementos en el contexto indican los conjuntos de 7 años. A este punto, hemos definido que cada semana tiene y tendrá un valor de 7 años. Es lógico el pensamiento de Daniel al haber apenas descubierto la profecía de Jeremías de los 70 años y su fin, que estaban a punto de terminar los 70 años de cautividad, que estos eventos están dictados para futuro.
Cuando Gabriel es enviado con las noticias de las 70 semanas, esto solo tiene sentido con el contexto de ser 70 conjuntos de 7 años. La marca de su principio era el decreto para que Israel, o el decreto de que Israel volviera a Jerusalén a reconstruir muros y calles. En este caso, en la segunda entrega, vamos a dejar algunas palabras claves que son muros y calles. Aquí cerramos este primer podcast, esta primera entrega, en el cual a este primer punto de las 70 semanas de Daniel parte 1 le vamos a poner contexto. Espero que esto les sea de bendición y les sea servido de mucha, mucha, mucha ayuda.